A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo haremos un marco regulatorio del análisis de nuestro país. Hoy, en esta noche, vamos a tener un programa especial para hablar sobre la reforma tributaria que hemos vivido y que estamos ya aplicando por el decreto 742, por las múltiples llamadas, los múltiples correos que hemos tenido de toda nuestra querida audiencia. Como siempre, cada año tenemos nuestros programas especiales, nuestros programas de actualización, contestando preguntas, contestando inquietudes de toda nuestra querida teleaudiencia, así como de redes sociales. Es conocido por todos nosotros que la Corte Constitucional dio dictamen favorable al decreto 742 enviado por el presidente de la República, actualizando, reformando a la Ley de Régimen Tributario Interno y sobre todo también al Código Tributario. Puntos importantes de esta reforma. Tenemos el uso de la rebaja por gastos personales, una nueva tabla de impuesto a la renta para personas naturales, y así como la reforma al régimen RIMPE, que es el que vamos a profundizar en esta noche, como la incorporación de un impuesto único a los operadores de lo que son los pronósticos deportivos, también una reforma interesante al tema de la tarifa del IVA en lo que son los espectáculos públicos. Todas estas reformas tributarias tienen un contexto de aplicabilidad y que es muy importante en esta noche, en este programa especial, en donde voy a contestar preguntas de todos nuestros teleseguidores y sobre todo de redes sociales sobre la aplicabilidad y algunas recomendaciones prácticas. Primero, esta ley, la famosa LEFAM, esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, se aprueba con un dictamen favorable. Todos conocemos lo sucedido con la Asamblea Nacional. Esta LEFAM lo que busca, lógicamente, en el aspecto de las personas naturales, es favorecer, yo diría, a que su carga impositiva, en el caso por el uso de rebaja de gastos personales y con una nueva tabla de impuesto a la renta, sea una carga tributaria bajo el sentido constitucional de la progresividad. Esta reforma, principalmente, se la hace para el periodo fiscal 2023. Algo muy importante, ya que de acuerdo a la normativa establecida en el Código Tributario, todas las reformas en el impuesto a la renta se hacen para el siguiente periodo fiscal. Esta trae una disposición importantísima dentro de la reforma de disposición general que dice que se establece la misma para el 2023. ¿Quién tiene derecho a esta reforma? ¿Quién tiene derecho a esta rebaja por uso de gastos personales? Es una de las primeras preguntas que repetidamente nos hacen por redes sociales nuestros queridos seguidores. Pues las personas naturales, todas las personas naturales, sean en relación de dependencia o sin relación de dependencia, por favor, esto es importante, pero que se encuentren bajo el régimen general, el régimen impositivo del ingreso neto, donde se permite asociar costos y gastos. Adicionalmente, también la tabla del impuesto a la renta que se encuentra para personas naturales en régimen general en el artículo 36. Otra de las preguntas importantes que en esta noche voy a contestar sobre este punto es ¿qué pasa con esta rebaja por uso de gastos personales?
¿Por qué ya no se menciona el concepto de ingreso bruto anual en relación de ingresos exentos y gravados? Porque el artículo de rebaja por uso de gastos personales es totalmente reemplazado por un nuevo concepto de rebaja por uso de gastos personales, en el sentido de que hoy la rebaja es una rebaja única del 18%, en función estrictamente de sus gastos declarados, versus la canasta básica del mes de enero, multiplicada por 7 en el caso de no tener, en este caso, cargas familiares. Se escoge la menor entre esta comparación y se multiplica por el 18%. ¿Qué le quiero decir? Que ya no se aplica la rebaja del 10 o del 20 en función de los ingresos por el 2,13% de la fracción básica desgravada. Eso ya no aplicamos. El contexto sí del concepto de rebaja por uso de gastos personales, que será el primer crédito tributario que se aplique una vez que se encuentre determinado el impuesto a la renta causado, porque usted tiene que considerar que ya no estamos hablando de gastos deducibles a la base imponible, sino que estamos hablando de rebaja por uso de gastos personales. Y es el primer crédito tributario que vamos a aplicar, a restar, después de haber calculado el impuesto a la renta causado. Es muy interesante este tipo de aclaraciones para que no exista confusión del cálculo de rebaja que comenzamos sí a aplicar en este periodo fiscal 2023, pero la reforma ha hecho que se aplique en este mismo periodo fiscal esta nueva forma de calcular la rebaja por uso de gastos personales. Otra de las preguntas que se repiten en redes sociales es el tema de las mascotas. Bueno, las mascotas tienen diferentes gastos que usted asume, ¿no es cierto? Pero la carga familiar no es una mascota. Son gastos que me voy a hacer uso para mi rebaja, como la vestimenta, la educación de la mascota, los gastos de veterinario, pero no es una carga familiar. Son gastos que van a ser parte para la rebaja en nuestro impuesto a la renta. Es muy interesante y también yo creo algo sumamente importante que se haya incorporado este gasto para uso en nuestro impuesto a la renta, el pago de estos gastos tan importantes de nuestras queridas mascotas, como yo siempre digo, de nuestro querido Firulais. Algo que también es importantísimo es en el caso de empleados de relación de dependencia, que el fisco ha establecido la resolución número 20 para darnos algunas directrices importantísimas para los patronos, para el empleado, porque hablamos de obligaciones mutuas entre empleado y trabajador. Sabemos que el patrono es agente de retención de impuestos. Así lo establece el artículo 50, el artículo 45 de la ley tributaria, pero sobre todo el artículo 104 del reglamento fiscal. Sabemos que tenemos que hacer una retención mensualizada. Pero mire, qué importante es mirar hoy la reforma fiscal, que nos habla de que esta retención será por 11 meses de este impuesto anualizado con una retención de 11 meses. ¿Por qué? Porque si la canasta básica va a ser la referencia del mes de enero, los empleados podemos presentar pues nuestro formulario GP en el mes de febrero. Ahí es donde el patrono va a tener todos los datos necesarios para poder hacer esta proyección del impuesto a la renta anualizado y hacer esta retención mensualizada. ¡Qué interesante! La resolución número 20 también establece que el patrono no podrá retener impuesto a la renta en el mes de enero, sino a partir del mes de febrero. Los empleados vamos a enviar nuestro formulario GP en el mes de febrero, en el mes de junio, en el mes de septiembre para las diferentes reliquidaciones, en el caso que existieran variables en las cargas familiares o en el uso o en los gastos declarados. ¡Qué interesante! Algo que también es muy importante, y me decían, ¿qué pasa si yo hice mi proyección con la tabla anterior que comenzamos del impuesto a la renta de personas naturales? Pues tiene que ajustar, tiene que reliquidar, y por eso la reliquidación se la hizo en el mes de julio. Obviamente que si usted ya no está teniendo empleados sujetos a retención en la fuente, porque con las retenciones ya efectuadas, a partir del mes de julio usted deja de retener. ¿Cómo soportar esas cargas familiares? Era otro de los puntos muy importantes que se dieron a partir de la reforma como preguntas. ¿Cómo soportar
el concepto de carga familiar en el caso, por ejemplo, de empleados o dependientes de empleados con enfermedades huérfanos, raras o catastróficas. Pues la resolución número 20 pues dice, con la certificación del Ministerio de Salud o del IES respectivamente, porque también sabemos que existen pues empleados o dependientes de sus empleados, pues de que definitivamente tienen atención privada, pues tendrán que certificar como establece la resolución. También es importante el tema de nuestros padres. El tema de nuestros padres es muy importante. Muchas de las preguntas repetitivas que nos han hecho es, por ejemplo, ¿qué pasa si mi padre tiene una jubilación patronal? ¿Lo puedo considerar como una carga familiar? La respuesta es sí. Recuerde que la jubilación patronal es un ingreso exento dentro de lo que establece el artículo 9 de exenciones, y esta normativa dice que carga familiar serán nuestra pareja, en este caso nuestro cónyuge, nuestros hijos hasta 21 años, nuestros hijos con discapacidad de cualquier edad, pero que no todos estos no perciban ingresos grabados, y también nuestros padres, mientras no perciban ingresos grabados, y las pensiones jubilares pues están dentro del concepto de ingresos exentos. Lo importante es que se adjunte la carta de consentimiento del padre y la cédula de ciudadanía, pues especificando cuál es el hijo que cubre la totalidad o casi la totalidad pues de en este caso, de asumirlo como carga familiar. Todos estos conceptos, todos estos documentos importantísimos son para que tanto el empleado pueda tener el impuesto a la renta justo determinado por esta normativa de derecho público, así como el patrono como agente de retención haga la retención correcta, respectiva, que le toca, con esa gran responsabilidad de agente de retención, que incluso, aun cuando usted no sea designado como agente de retención, en los pagos que se hagan a nuestros trabajadores y que estén ya grabados con el impuesto a la renta se debe retener. Mira la gran responsabilidad que se tiene, y por eso es importante que nos encontremos totalmente actualizados y capacitados. Hablemos de las reformas del RIMPE. Este régimen simplificado tan importante trae reformas muy, pero muy, yo digo, fundamentales, específicas para el periodo fiscal 2024 y 2023. Vamos para el periodo fiscal 2023. Reformas del IVA, reformas de retenciones y de comprobantes de venta. Comencemos con la reforma del IVA. Algo tan importante es como los negocios populares, a partir del mes de julio, toda la venta de sus bienes, servicios y derechos están grabados con tarifa cero de IVA. Esto es una reforma súper importante que entró ya en vigencia en el mes de julio. Sobre todo para que aquellas personas naturales o jurídicas que no somos consumidores finales y que adquirimos en este caso RIMPE, negocios populares, bienes, servicios o derechos, pues ya no tengamos que utilizar la liquidación de compras y servicios cuando necesitamos hacer uso del crédito fiscal, porque lo que está grabado con tarifa cero de IVA, de acuerdo al artículo 66 y 153 respectivamente del reglamento fiscal, no nos da derecho a crédito tributario. Qué importante. Los comprobantes de venta. También es algo súper importante que ya está en vigencia, en plena vigencia, en el tema de los negocios populares. No van, en este caso, a ser exclusivo el uso de las notas de ventas preimpresas. También lo pueden hacer, si es que ellos lo deciden, a través de la facturación electrónica. Pero hablemos de un punto muy importante. La incorporación del artículo 97.10, el capítulo de retenciones en la fuente en el tema del RIMPE. Importantísimo. No debemos hacer, quienes seamos agentes de retención, retenciones ni de renta ni de IVA a los negocios populares. Muy claro, muy transparente. Y en el tema de emprendedores, bueno, en el tema de emprendedores se harán retenciones tanto de renta como del IVA de acuerdo a la resolución 787 y a la resolución 61 respectivamente, efectivamente cuando corresponda. Pero aquí viene algo muy interesante. Cuando se pague con tarjeta de crédito,
débito, medios de recaudación o de débito y otros medios electrónicos, así lo establece el artículo 97.10 incorporado, dice que no debo yo hacer retenciones ni tampoco estas a los emprendedores. Mire, cuando yo pague con tarjeta de débito, crédito u otros medios electrónicos, no le voy a hacer retenciones a los emprendedores del régimen RIMPE, ni yo ni las tarjetas de crédito como tal. Ahora, qué importante es conocer qué son otros medios electrónicos de pagos. Teníamos una primera resolución emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria de nuestro país en el año pasado, la resolución número 5 del 2022, en donde explica qué son medios electrónicos de pago. Y ahora, en esta semana, esa ha sido reemplazada por la resolución número 14 del 2023. No se preocupe, no se estrese, no es que se ha eliminado el concepto de medios electrónicos de pagos, mejor se ha aclarado, se ha profundizado. Y una de las preguntas importantes era si las transferencias bancarias son medios electrónicos de pagos, y la respuesta es sí. Y esto está claramente ratificado con la primera resolución de la Junta y con la segunda resolución de la Junta que salió en esta semana. Súper, hablemos actualizados. Es decir, que a los emprendedores se les dejará de hacer estas retenciones, y se les dejó más bien ya desde el mes de julio, cuando usted pague a través de tarjetas de crédito, débito y otros medios electrónicos dentro de estos, bajo el concepto establecido y la definición de las dos regulaciones, la anterior y la actual, de la Junta de Política y Regulación Monetaria, en este caso las transferencias electrónicas de pago, ¿sí? En este caso tenemos las transferencias bancarias, muy importante. El RIMPE también trae otras modificaciones fundamentales, como es el tema ya para el año 2024, por todo lo que yo he hablado es para el 2023, pero para el 2024, sobre el impuesto a la renta, aquí sí se va a tener que aplicar en el 2024. El tema de las declaraciones consolidadas es hasta este año 2023, para el próximo año ya no se van a tener declaraciones consolidadas, lo que se genera en el 23 y se declara en el 24 y se genera en el 25. El punto de arranque es muy importante porque lo que busca este régimen es ir simplificando mucho más a este régimen de emprendedores, sobre todo. Es importantísimo que siempre se revise cómo voy a comenzar mis actividades en el nuevo periodo fiscal 2024, revisando totalmente la parte fundamental de cómo se reformó para el impuesto a la renta el régimen simplificado RIMPE. Ahí lo que le está diciendo es que no vamos a tomar en cuenta las actividades consolidadas del régimen general y régimen simplificado que no superen los $300,000 del ejercicio anterior, sino del ejercicio actual. Y aquí sí vamos a tomar en cuenta que si hay actividades excluyentes de las que yo realizo, así tenga actividades RIMPE, una actividad excluyente de las definidas en el artículo 97, numeral 4, harán que todo mi régimen se vuelva excluyente, así tenga actividades RIMPE. Voy a poner un ejemplo súper sencillo. Mire, en este año fiscal, un abogado, que es una actividad de régimen general, pero tiene una panadería, un régimen simplificado. ¿Cómo comenzó en el 2023? Si sus ingresos no superaron los $300,000 del año anterior, en el 2023 arrancó, termina, liquida y paga el impuesto como un régimen RIMPE emprendedor con una actividad excluida del régimen general, haciendo una declaración consolidada, porque así tiene que terminar el 2023. Pero esta misma realidad en el 2024, ¿cómo comienza? Cristina, yo tampoco voy a tener en mi proyección más de $300,000 de ingresos para el 2023, consolidados. ¿Cómo comienzo en el 2024? Como usted tiene una actividad excluida, que son los servicios profesionales, así tengo una actividad RIMPE, el próximo año usted comienza como régimen general, porque así establece la normativa. De tal manera que usted tenga un solo régimen, o el régimen general o el régimen simplificado. Ya no vamos a hacer declaraciones consolidadas, pero le reitero, 24 para declarar en el 25. El 23,
usted declara el impuesto a la renta con todas las reglas que están vigentes actualmente para el impuesto a la renta del régimen RIMPE. En el tema estoy hablando, por ejemplo, de lo que son los emprendedores, porque usted ya sabe que en los negocios populares este 2023 es una cuota única de $60 y para el 2024 es una cuota progresiva de $0 a $60 con la reforma de la LEFAN, del decreto 742. Son puntos muy importantes a considerar. Son puntos muy importantes que usted debe tomar en cuenta en este régimen simplificado y que he querido hacer esta edición especial en esta noche para que usted se pueda, en cierta manera, poner online, como yo digo, en todo lo que tenemos que aplicar para este año fiscal 2023 y proyectarnos ya para el año fiscal 2024. Son los puntos más importantes y las preguntas más repetitivas que he tenido a través de nuestros seguidores en redes sociales y de nuestro querido programa Tributación de Hoy. Es tan importante estar actualizado porque es tan importante no tener riesgos fiscales innecesarios. La LEFAN es una ley orgánica que nos han preguntado por qué reforma la ley tributaria, que la ley tributaria es de carácter general. Y una ley orgánica está siendo de mayor jerarquía de acuerdo al artículo 425 de la Constitución. Es muy importante tomar en cuenta en esta normativa reformada qué se aplica para el 2023, qué se aplica para el 2024, como hemos visto, y voy a reiterar como resumen de esta noche de este programa: rebaja por uso de gastos personales, nueva tabla de impuesto a la renta 2023. Algo muy importante, a pesar que el impuesto a la renta por regla general es para el siguiente año, pero aquí lo trae de forma expresa. Las reformas del RIMPE, depende, impuesto a la renta 2024, IVA, retenciones y facturación 2023. Muy interesante, ¿verdad? Y así tenemos los otros puntos importantísimos. Para mí, como siempre, es muy, pero muy grato poder haber compartido con usted este programa especial que siempre lo hacemos, un programa de retroalimentación, un programa de capacitación con todos nuestros seguidores en nuestro querido programa de Tributación de Hoy. Soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.